En este video vamos a ver otro ejemplo de cálculo de derivadas parciales aplicando las reglas de derivación. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Tenemos la función f de x y igual a e elevado a la 2x más y por coseno de 4x más 3y. Vamos a calcular la derivada parcial con respecto a x. Para ello, y se mantiene constante. Es decir, en nuestra función nos quedaría e elevado a la 2x más una constante por coseno de 4x más una constante. Vamos a calcular la derivada parcial. Para ello, tenemos que tener en cuenta que la función que vamos a trabajar es el producto de dos funciones. Entonces se aplica la regla del producto, que dice que si queremos derivar el producto de dos funciones, se deriva la primera, se multiplica por la segunda sin derivar y luego eso se suma la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces vamos a la derivada de la función e elevado a la 2x más y. Entonces vemos que es una función de función, porque en el exponente de esta función exponencial hay una función que es 2x más y. Entonces la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada de la función que está en el exponente, que en este caso la derivada es 2. ¿Por qué es 2? Porque 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de y, como es una constante en 0, en realidad quedaría 2 más 0, directamente escribimos 2. Por la segunda función sin derivar, que sería coseno de 4x más 3y. Ahora a esto hay que sumarle la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La segunda función también es una función de función. La función general más amplia es el coseno. La derivada del coseno es menos seno el argumento por la derivada de la función que está en el argumento, es decir, la derivada de 4x más 3y. La derivada de 4x más 3y en función de x es solamente 4. ¿Por qué? Porque la derivada de 4x es 4 y la derivada de 3y, como y es una constante para este caso, la derivada de una constante es 0, así que directamente queda 4. Una vez que se han aplicado todas las reglas posibles de derivación, entonces ahora sacamos factor común. Trabajamos en forma algebraica. Vemos que podemos sacar factor común e elevado a la 2x más y 2. Es lo que se saca. Entonces en el primer término queda coseno de 4x más 3y y en el segundo término queda menos 2 seno de 4x más 3y. Y esta es la derivada parcial de esta función con respecto a x. Ahora vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y de esta función. Para ello, x va a ser constante. Entonces, nuestra función va a quedar e elevado a una constante más y por coseno de 4x más 3y. Entonces, también tenemos que aplicar la regla del producto. Entonces, la regla del producto dice que es la derivada del primero, como es una exponencial con base e, es la misma función, por la derivada de la función. Pero en realidad, la derivada de la función 2x más y, la derivada de 2x queda, la derivada de 2x es como es una constante para nosotros, es 0, más la derivada de y es 1, entonces directamente queda 1. O sea, directamente queda e elevado a la 2x más y. Por la segunda, sin derivar, coseno de 4x más 3y. A esto le tengo que sumar la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es, la derivada del coseno es menos seno del argumento por la derivada del argumento, de la función que está en el argumento, 4x más 3y, en este caso es 3, porque 4x es una constante para nosotros. Entonces, ya hemos aplicado, ya hemos hecho la derivada, entonces vemos que se puede trabajar en forma algebraica. Podemos sacar factor común e elevado a la 2x más y. En el primer término va a quedar coseno de 4x más 3y y en el segundo término va a quedar menos 3 seno de 4x más 3y. Y esta es la derivada parcial de esta función con respecto a y.